Good morning, everyone. Sorry for the delay. It's pretty late, ya es muy tarde, pero de verdad les prometo que no es por mí. Siempre trato de empezar todo incluso mucho antes para que no vaya pues para afectar tanto, pero aún así a veces no me salen las cosas. Okay, so let's start. Today is the Day of the Deaf in Mexico. So, do you have any plans for today, guys? Are you visiting someone special, or did you make an altar for someone? Not really. Nosotros hicimos saltar ayer. Okay. Alba, I saw your... Lo empezamos el 31 en la noche y no terminamos. Sí, porque se debe de poner antes. No creo que a partir del 29 inicia, que es para los animalitos, y luego el 30, no recuerdo exactamente. El caso es que así como que es todo un ritual muy interesante, solo que pues tal vez solo conocemos lo del 2 de noviembre, right? Okay, so bueno, let's start, guys. Oh, by the way, I wanted to tell you, Alba, that I saw your picture on Facebook with your makeup. So now it's for likes, so we should start liking and sharing your picture so you can get some help and win, right? Okay, I'm gonna share the screen. Let me know when you're able to see the presentation, please. Can you see it already? Yes. Okay, so today's topic is what time does it start? We're gonna be talking about the time. So I'm trying to make it full screen. Let's see if it works and if it loads. Well, it's loaded, it's trying to be full screen, okay? That's why I can't do anything, so because it's loading. Escuchas. Pero por la ventana corre. Can you see it ready? Yes. Okay, so I'm gonna go to the next slide. Ok, está muy lento, de verdad, no sé qué está pasando. Y esta computadora es nueva, así que no tendría por qué estar lento. A ver. Okay, what has two hands and a face but no arms and legs? What is it, guys? It's a riddle. Are you there? A clock. Okay. Exactly, good job. Because it has two arms, which is the one from the hours and the one on the clock. Let me see, who wants to help me to read? ¿Quién me ayuda a leer? You, Lara, go ahead, please. Okay. Talking about the time, we use the phrase a clock face, but we call it the dial of wristwatch. On the clock, there are the numbers that represent the time, and there are the hands. The hands of the clock are the big hand for hours and the little hand for minutes. There is also often a third hand to show the seconds. In English, we only say o'clock for the full hour. For example, we say it's 6 o'clock. When we tell the time, we can say
it's 25 past 5. Notice we don't have to say it's 25 minutes past 5. Or we can say it's 5:24 midday to show we mean the middle of the day or midnight. To show we mean the middle of the night. Remember, when we are speaking about the different times of the day, we can often use in the morning, in the afternoon, in the evening, but it's at night. Okay, so something it says in here. Guys, I have a question. Can you listen to me? Yes. Okay, it's because it's kind of rare. I couldn't hear you before. Well, okay. So when we're talking about time, we say in the morning, in the afternoon, but it says at night. Okay, because we're talking about a specific time of the day. Not talking about hours, but when we say in the morning, it means that it's like during the hours of the morning, right? And when we decir, oh, it's 6:30 o'clock. Eso está como, no, está como, ¿cómo se dice? O sea, no checa. It doesn't go with it. So we only say o'clock when we're talking about full hours, okay? As it says in here, we also say, for example, 20 past 5, 20 past 8, or we say easier for me, just the hour, 8:20, 8:25. También existen otras expresiones que vamos a ver siguiente. We have the analog and the digital clocks. Which one is your favorite, guys? The digital one. Yeah, it's easier, right? Actually, I've got a smartwatch and it had these two options, and I was too lazy to read the analog one. Even though it is the first one you got taught, because it's the one that you first see when you learn about the time. Y en realidad no es complicado, pero hay veces que tienes como que, no sé, al menos eso me pasa a mí, que necesito saber la hora así de que ya, y pues estar como que fijándome en cuál numerito o en dónde están las manecillas. It's kind of not Profe, difficult, but it takes you time, right? So that I una only duda. prefer the digital one. And I think most of us will do it. Okay, then here we have. Creo que no te escuchó. ¿Qué pasó? Que en el texto que leí decía que la aguja grande era para medir la hora y la pequeña los minutos, ¿que no es al revés? Sí. Y luego la más pequeñita, por así decirlo, es la de los segundos. Okay, so, a ver, algo. Okay, this is a clock. The circle with the numbers and that is a clock. Okay, es que no los veo. Como les comentaba, como que está trabándose y no los puedo ver. No, estoy como que hablándole a la pantalla nada más. No sé quién está ahí. Entonces, si alguien habla o algo y no los escucho o no me escuchan, me pueden mandar mensaje, okay? Then these ones are the hands of the clock. Past or after 2 o'clock. Cuando tengamos de que la manecilla grande que nos indica la manecilla grande cuando está en el 12, pues nos indica la hora exacta, right? In this case is 2 o'clock. A partir de las 6 a las 12 vamos a usar 2. Y a partir del 1 al 6 vamos a usar past. For example, 5 past 2, 5 past 10 past 2, a quarter past 3, 20 past 4, 25 past 5, and half past. Half past, pues es la hora y media, right? Si yo digo 5 past 1, 10 past 2, etc. Bueno, en realidad aquí la hora es 2, right? So 5 past 2, 10 past 2, a quarter past 2, 20 past 2, 25 past 2. Significa que han pasado 5, 10, un cuarto, después es 15, 20 y 25. ¿Me escuchan? Sí. Mande. ¿Puedo aceptar
Olivia, por favor. Perdón. Yo sí la escucho. Olivia. Sí, pero como les digo, no puedo ver las opciones de Zoom, por eso estoy batallando, entonces no puedo aceptar. A ver, creo que ahí está. Ok, a ver. Está horrible, no sé qué. Y es que apenas llegué anoche, o sea, estuve fuera el fin de semana. Y entonces en la noche en realidad no hice nada, solo descargué Zoom. Y en la mañana me levanté muy temprano a descargar todo lo demás, pero fue contraproducente porque está tardando mucho. En fin, seguimos. Sigo. Then, to. Entonces acá, digamos que si voy a usar el past o el after, significa que es el tiempo que ha pasado después de esa hora. 5 past 2, a quarter past 2, 20 past 2. Estoy hablando, repito, del tiempo que ha pasado. Y el to es el tiempo que me falta para la siguiente hora. So in this case, if according to this clock it's 2, so then if I say 25 to 3, 20 to 3, a quarter to 3, 10 to 3, 5 to 3, y pues 2 to 3, for example, right? Entonces el to, repito, me indica lo que falta para la siguiente hora. Y el past o el after me indica el tiempo que ha pasado de esa hora, ¿sí? So if I ask you guys, what time is it? Using these expressions, what time is it? 22 to 9. 22 to 9, okay? Or if I want to use the past, how would you say it? 38 minutes past 8. Ajá. Which is actually easier to use too. No es que esté incorrecto, o sea, también lo pueden usar así. Pero el to, como siendo que está más cerca de la siguiente hora, por eso es más, pues, no sé si correcto sea la expresión adecuada, pero es más adecuado utilizar el to cuando esté más cerca de la hora siguiente, ¿ok? Questions about this? Estas expresiones no son, digamos, tan comunes porque probablemente alguien que te pregunte la hora o que tú la des, pues vas a decir el tiempo en realidad, porque al decir esto, pues sí tienes que ponerte a pensar, por ejemplo, quarter es como que un cuarto, ok, 15. No es complicado, pero pues es más fácil decir la hora, 8:38, right? Pero igual, de igual manera, o sea, son expresiones que sí las pueden usar y que igual las puede usar alguien más cuando tú preguntes la hora. So that's why it's important to know them. Okay, informal, formal, and formal. So as I told you before, the common or the most common way to tell the time is by using the hour plus the minute, which is informal as it says in here. But with informal, it doesn't mean that it's incorrect or that it's inappropriate or something. It's just like it's a lazy way to say the time, just to say something, right? So, oh, it's 4:15. In this case, it's 8:38 or 8:40 already, 8:39. Then we have a formal way to say that, to tell the time, which is, it's 15 past 4, which means that is, what time is it here? For the same as in here, es lo mismo, solo que aquí estoy usando otra expresión, 15 past 4. And another way is it's a quarter past 4, right? Entonces, las tres me indican exactamente lo mismo, solo que son diferentes expresiones. Which one will you use? ¿A cuál usarías? I mean, the formal one is the most practical one. I mean, Yeah, it's the easier, right? It's the easiest one. But at the end, as I told you, the three of them are giving me exactly the same time. Me están diciendo exactamente la misma hora, solo que son diferentes maneras de expresarlo. Igual esta regla, digamos, que aplica también en el español. O sea, yo también puedo decir, es un cuarto un cuarto para las 4, un cuarto después de las 4. Entonces, igual tú entiendes. Pero sí es menos común escuchar este tipo de expresiones. Sorry. Okay, bueno. Sí es menos común escuchar este tipo de expresiones, right? Okay. So, what's the time?
it's 4 o'clock, right? Recuerden que cuando esté en el 12 siempre va a ser o'clock. Aquí pues obviamente no me sirve decir, oh, it's 4:12, porque no es esa hora la correcta. Entonces, cuando esté en el 12, estamos hablando de horas completas. What time is it there, guys? Ten past 2. 10 past 2, okay? Another way to say it? 10? 2:10. 5. It's 5. En el 2 es el 10. Ay, sorry. 5, es cierto. It's 5 past 2. 5 past 2. Recuerden que cuando estén muy cerca de la hora es mejor utilizar el past en lugar del to. El to es cuando estamos más cerca de la siguiente hora. ¿Ok? 5 past 2 or 2:05. 2:05. What time is it there? What's the time, guys? What time is it there, guys? 7:10. 7:10. Okay. 7:10 or 10 past 10 7. past 10. Ajá, very good. A ver, Okay. Lara, vamos a darle chance a los demás a ver si me están poniendo atención. I'm gonna ask people in specific. I can see you now. Thank you. Let's go with Carlos. Carlos Munguía. Are you there? Sí, ya. What time is it? Yes. It's 5:20. And another way to give the time, otra manera para decir esa hora. 5:20. Al revés. O me equivoqué. Ajá, al revés. 5:20. Exactly. 20 past 5 or 4 or 5:20. Okay, let's see. I'm gonna ask Favela. Are you there? Omar Favela? Apparently he's not. Okay. Pedro, are you there? ¿Estás ahí, Pedro? Sí, soy. Okay, Pedro, what's the time in this picture? Five. 5 what? What time is it, Pedro? What's the time in the picture? Or in the clock in the slide? 5:15. Okay. Otra manera de decirlo, ¿cómo sería? 15 past 5. Okay. Y otra manera de decirlo también, ¿cómo sería? Sería. ¿Alguien le puede ayudar? Falta una expresión. ¿A cuál es la que te falta? La de 5:15, algo así. Ajá, 5:15. Ok. Okay. 5:15. So it's a 5:15 or 15 past 5 or 5:15. ¿Sí?
Cuando estamos usando la expresión de past, primero usamos los minutos y luego la hora. Cuando estamos usando la hora y los minutos, primero usamos la hora y luego los minutos. So, I'm gonna ask Karime. Karime, what's the time in this clock? It's 9. 9 what? 9 and 16. En el 6, ¿qué hora es? Cuando la hand, when the large hand is in the 6, what time is it? ¿No? Olivia, ¿le puedes ayudar? Sí, sería 9:30 or 9:30. or 30 past 9 or 30 to 10. Ajá, pero hay una expresión que es la más común, de hecho, que se utiliza. 9 and a half. Ok. Okay. Half past 9. Okay. Half past 9. Recuerden que half es mitad, entonces mitad en este caso viene siendo, en este contexto es media hora después de las 9. Y pues siendo la media, pues se entiende por completo que también es lo que falta para la siguiente hora, right? Okay, what's the time? Tell me, Gracie, what time is it in this clock? Perdón, no te escucho. No sé si estás muy lejos del micrófono, pero te escuchas medio lejitos. Es 10:35 o 35 past 10. 10:35, 35 past 10, ok, y recuerden que ya después de la media hora está más cerca de la siguiente hora, entonces, siendo que para la siguiente hora, ¿cómo quedaría? 24. 25, I guess. 25. 25 what? 25 for 11. Ok, let's see. ¿No? 25 to 11, o sea, para la siguiente hora. 25 para las 11. O 10:35, y aquí, o sea, no es que esté incorrecto usar el past, 35 past 10, pero es más apropiado pasando la media hora utilizar el to que el past, ¿ok? Y el to se utiliza con la siguiente hora, con la que está próxima a llegar. Ok, another time here. Profe, Yes, yo tengo una duda. dime. ¿Qué no después de las 6 se pone el tú? Ajá. O sea, de las 6 a las 12. Ajá, cuando ya estás después de la media hora, pues está más cerca la siguiente hora. Entonces es más común utilizar la expresión to. Entonces usas el to y la siguiente hora. Por ejemplo, en este contexto, a ver, dime, ¿qué hora es aquí? La una. Bueno, Todavía no es la 12. una. Las 12. 12 qué? 45. 12:45. Ahora, hazme una oración usando el to en esta hora, con este tiempo. Sería. ¿Cuánto No. falta para la una?
15 minutos. Entonces, ¿cómo se dice 15 en inglés? Es quart. Puede ser un quarter también. A quarter what? Ujú. Sí, pero, o sea que se le pone, lo que me refiero es que se le pone el to, por ejemplo. It's a one, oh no, it's Quarter. a quarter to one. Ajá, exacto. A quarter to one. Cuando usamos el to es lo que falta para la siguiente hora, ¿ok? Y cuando usamos el past es el tiempo que ha pasado de esa hora. Pero cuando sea después de la media hora, repito, es más común que vayan a utilizar la expresión to en lugar de past. Antes de la media hora es más fácil utilizar el past en lugar del to. Aunque obvio, pues es más sencillo utilizar simplemente la hora tal cual. ¿Qué hora es ahí? 12:45. Pero si voy a decir el tiempo que falta, entonces puedo decir así como dijo Pedro, a quarter to one, o puedo decir 15 to one. ¿Sí? Ok, it's a quarter to one. So what time is this? ¿Cómo se llamaba este tipo de reloj? Digital. Digital. And what time is it? Digital. Más fácil. Quien sea, ¿me puede decir, por favor? A ver, Alba, what time is it? 11:50. 11:50 or? 10 to 12. Ok. It's 10 to 12. ¿Alguien conoce otra manera de referirse a las 12 de mediodía o 12 de medianoche? Midnight. Cuando son las 12 de medianoche, utilizamos la palabra midnight. Midnight, pues porque aquí sí está la traducción muy literal. Medianoche, midnight. Y para mediodía utilizamos noon. N-O-O-N, noon. Entonces aquí pudimos decir así como dice, it's 10 to 12 or 10 to noon. Noon es mediodía, ¿ok? Midnight, medianoche. Night. ¿Perdón? Night. Así nada más. Night. No es como medianoche. Night no es como medianoche. Ajá, midnight. N-I-T-E. Ajá, como noche, N-I-G-H-T, midnight. Mid, M-I-D, de mitad, midnight. Ok, what time is it here, guys? ¿Qué hora es aquí? Dime, let's see. Evelyn, what time is it? Evelyn, what time is it? I can't hear you. Creo que no me escuchó. ¿Alguien me pueden decir, por favor? Sí, Evelyn. Ok, no me escucha Evelyn, yo creo. Can someone help me? What time is it here? Andrés, what time is it? It's 5 to 1. 5 to 1, very good. 5 to 1. Okay, one more. Dímela también, Andrés, please. What time is it? What's the time? It's 12 to 12. 12 to 12, okay, thank you. Millán, ¿de qué otra manera puede decir la hora? He already used the formal way. Ya usó una manera formal. Ahora dime cómo podemos utilizarlo de manera informal. How can you tell me the time in an informal way?
11:45. 45? Are you sure 45? $11:48. Esta es la versión formal, recuerden que la versión informal pues es la más sencilla. Ya vamos a terminar, es pura práctica. Ok, aquí tengo en el formato de 24 horas. Ok, Tequila. Tequila, what time is it? What's the time in this picture, in this clock? Tequila, are you there? Alondra, what's the time in this clock? ¿Por qué tienen tantas personas apagadas su cámara? No están, ¿verdad? Alondra, what's the time? Okay, Tequila wrote it. 3:56. Okay. 3:56. Or, Alondra, ¿me puedes decir una manera formal de decir la hora, por favor? Oh my God. Okay. So it's 4:24. 4:24. Okay, una hora más. What time is it? I have the other format. I have the one of the 24 hours. Let's see. Evelyn, can you hear me now? Can you speak? No sé si no puedes activar tu micrófono, Evelyn, o algo pasa, pero no. Creo que no. Okay. Javier, what time is it? 6:58 Okay. or 7 to 7. Very good. Thank you. 7 to 7. Okay, so let's match this exercise. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente. 4 o'clock. Which of the pictures is showing the hour o'clock? A, B, C, D, E, or F? Sí. Sí. Letter C. Very good. Number 2. Which one is showing? Okay, I gave you the letter B here. Which one am I missing here? It's what plus past 8? How much is past 8? 10. Okay, very good. Here is 10, right? I gave you the other answer, sorry. 10:15 or quarter past is letter E. Okay, so 1:30 or past 1, which clock is showing me this? 1:30 or half B. past 1? Which one? D. E? D. 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 D, okay. 7:45, which one is showing me 7:45 or a quarter to 8? A. Okay, letter A, very good. And the last one, 5 to 6? F. F, right? Remember to use these expressions. Well, not necessarily to use them. You can tell the time however you want. Puedes decir la hora como tú quieras. Pero es importante conocerlas y estar conscientes. Segunda evaluación, chicos, la próxima semana hay examen de nuevo. Como recordatorio, esta semana terminamos nuestra unidad 2. Y igual, ¿no? O sea, la siguiente semana va a ser solamente repaso. O sea, esta semana terminamos con los temas y los temas que se hayan visto durante estas 3 semanas son los que se van a evaluar en la siguiente. Y en la siguiente vamos a tener clases de repaso. ¿Ok? Do you have any question? Nope. Nope. Okay, so if there are no more questions, I'm gonna finish it here. It was just a vocabulary session related to the clock and the time and etc. Okay, thank you guys. Sorry for the time, but nos alcanzó justito. See you. Wait. Have a nice day. Bye. Bye.